Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollamos en esta ocasión el módulo 9 del capítulo 3, cuyo tema es el campo electrostático. Desarrollaremos esta importante noción de la teoría de la electricidad en una estrecha analogía con la noción correspondiente de campo gravitacional desarrollada en el capítulo anterior. Recordemos ante todo cuál es la fuerza que una carga puntual, Q mayúscula, ejerce sobre una carga puntual también, Q minúscula, situada a una distancia R una de otra. La ley que describe la interacción es la correspondiente ley de Coulomb. Vamos a servirnos de esta expresión de fuerza para definir en analogía con el campo de gravitación, esta vez el campo eléctrico. Fuerza por unidad de carga. Esta expresión para el campo eléctrico corresponde a la fuerza ejercida por la carga Q mayúscula dividida sobre el valor numérico de la carga Q minúscula. El resultado, que es el campo eléctrico que aparece en esta línea, describe la acción solo de la carga Q mayúscula. Vale decir, esta expresión describe el campo eléctrico de la carga Q mayúscula y es independiente de la magnitud de la carga Q minúscula y depende en esencia entonces el campo de esta carga generadora del campo de su magnitud y evidentemente también de el punto del espacio donde se quiere evaluar la intensidad de campo eléctrico. Una ley bastante análoga a esta fue desarrollada en el capítulo anterior para la intensidad del campo de gravitación, al que llamamos G, y que definimos como la fuerza que una masa M mayúscula ejerce sobre una masa M minúscula dividida sobre la magnitud de la masa M minúscula. En forma general, la definición del campo eléctrico se acostumbra a escribir como un proceso de límite. Observen, la fuerza que una carga Q mayúscula, a la que consideraremos entonces como la fuente del campo eléctrico, ejerce sobre una carga Q minúscula, se divide sobre el valor de la carga Q minúscula en el límite cuando Q minúscula es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué se define el campo eléctrico en términos de un límite? Por la simple razón de que cuando una carga de prueba, digamos Q minúscula, se coloca en las cercanías de una distribución o de una carga diseminada sobre una superficie, es posible que la carga de prueba cambie la distribución original de las cargas que se quieren estudiar para evaluar su campo eléctrico. Es necesario entonces que la carga de prueba ejerza el menor efecto posible en la distribución original de las cargas cuyo campo se quiere evaluar. Esta definición del campo eléctrico es una definición completamente general que permite evaluar el valor del vector E, cualquiera sea la fuente del campo eléctrico. Así, por ejemplo, cuando estamos pensando en una distribución consistente en una colección de cargas puntuales, el campo eléctrico, siempre definido como F sobre Q, es entonces causado por cada una de las cargas puntuales. Observen que esto significa haber dividido una expresión que teníamos originalmente como ley de Coulomb, donde acá aparecía
el factor Q minúscula de carga de prueba pasado a la izquierda como denominador y resultando entonces F sobre Q, que es el valor del campo eléctrico. De una manera enteramente análoga, cuando se cuenta con una distribución continua de cargas, el campo eléctrico se puede calcular teniendo en cuenta, primero que todo, la fuerza que la colección, en este caso, colección de diferenciales, cuyo efecto neto se realiza como una suma conocida como integral. Digo que el efecto neto conocido como la integral da lugar a una definición de campo eléctrico si inicialmente se ha hecho el cálculo de la fuerza neta que la distribución ejerce sobre una carga de prueba y luego se divide el valor neto de esta fuerza por la carga de prueba, lo que da entonces el valor del campo eléctrico de la distribución. Ya sea que se quiera estudiar el campo eléctrico de una colección o el campo eléctrico de una distribución, hay formas entonces de hacerlo mediante una correcta utilización de la definición de campo eléctrico. Es cierto, de acuerdo a la definición general consistente en el campo eléctrico como un límite, que la fuerza que una carga cualquiera, un campo eléctrico cualquiera, E, ejerce sobre una carga de prueba Q, está dada entonces por esta expresión. Nótese que F es la fuerza que una distribución cuyo campo es E ejerce sobre una carga Q colocada en sus cercanías y a la que hemos conocido como una carga de prueba. Ahora bien, gráficamente podemos tener una representación del campo eléctrico de una carga puntual. De hecho, en esta gráfica no es absolutamente indispensable que la carga positiva que hemos colocado en el centro sea puntual. Es suficiente que la distribución de carga, si tiene algún radio diferente de cero, sea al menos simétrica, es decir, o que tenga una distribución volumétrica constante o que su densidad volumétrica dependa únicamente del radio de la distribución colocada en el centro. Estamos hablando de una carga positiva que genera un campo. Las líneas que hemos trazado radiales son en principio las líneas que dan la acción sobre una carga de prueba positiva colocada en cercanías de la carga central. El efecto de fuerza es entonces un efecto repulsivo. Vale decir, si la carga de prueba es más Q, se repele con la carga central y da entonces un vector radial hacia afuera. Mientras la carga negativa que hemos colocado en este punto, digamos menos Q, se atrae con la carga central y da lugar entonces a una fuerza atractiva. Fuerza positiva, es decir, repulsiva, fuerza atractiva. Sin embargo, cuando se hace el cálculo del campo eléctrico de esta carga central, la dirección del campo eléctrico no coincide necesariamente con la dirección de la fuerza, puesto que depende de si la carga de prueba es positiva o es negativa. Cuando se quiere hacer el cálculo del campo eléctrico por esto, se dice cuál es la fuerza que la carga Q ejerce sobre una carga de prueba positiva
y se divide sobre la carga de prueba positiva, y de esta manera uno podrá entonces tener sin ninguna dificultad la dirección del campo eléctrico establecida como un vector que sale de la carga positiva y va hacia infinito. Ciertamente es también posible definir el campo eléctrico de esta misma carga utilizando una carga negativa, caso en el cual deberíamos decir: la fuerza que la carga central ejerce sobre una carga de prueba negativa dividido sobre la carga de prueba negativa. El menos Q en el numerador de la ley de Coulomb cancela el menos Q de la definición de campo eléctrico y nos va a resultar de todos modos un vector de dirección de campo eléctrico que va hacia afuera. En cualquier caso, por convención y por simplicidad, podemos optar por una definición más simple y única, que es cargas de prueba positivas para determinar la dirección del campo eléctrico de una carga cualquiera. Si en vez de una carga positiva en esta región central tuviésemos una carga negativa, resultaría, como lo pueden comprobar fácilmente, que las líneas de campo tienen dirección radial, pero se dirigen hacia el centro, es decir, hacia la posición de la carga negativa. Observemos lo que nos muestra esta ilustración. Una carga positiva a la derecha genera líneas de campo eléctrico que van hacia afuera de la línea de la carga positiva, mientras a la izquierda, que tenemos una carga negativa, resulta que las líneas de campo confluyen a la posición de la carga negativa. Las líneas en rojo que hemos añadido nos permiten averiguar cuál es la dirección de las cargas que se moverían en las direcciones anotadas. Por ejemplo, si esta dirección es la que seguiría una carga positiva colocada en las cercanías, esta flecha que va en dirección opuesta significa que aquí hemos colocado una carga de prueba negativa. Esta dirección de línea de campo coincide con esta, con las diversas direcciones, de manera que esta carga de prueba es positiva, esta carga de prueba es positiva, y por la misma razón, estas cargas, esta carga en particular, será positiva, lo mismo que esta y lo mismo que esta. Vale decir, para sintetizar, líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y llegan a las negativas. Si las cargas son positivas, las líneas pueden en ocasiones no llegar hasta otras cargas, como en este caso llegar a la negativa, sino extenderse indefinidamente hasta infinito. Mientras estamos aquí trabajando con líneas de campo eléctrico de una pareja de cargas diferentes, en este otro gráfico vamos a considerar líneas de campo de una pareja de cargas negativas. Las líneas de campo son convergentes hacia la posición de la carga negativa, tanto en la de la derecha como en la de la izquierda. Y estas líneas de carga negativa son líneas que permiten, a su vez, como en el caso anterior, averiguar cuáles son cuáles son los signos de las cargas
cuyas fuerzas se han representado en rojo. Vale decir, estas líneas rojas representan la fuerza que estas cargas puntuales experimentan en presencia de esta pareja menos, menos. Sí. Esta carga es positiva. Positiva atraído por la negativa. Esta carga es positiva, esta carga es positiva, esta carga es positiva. Cargas positivas colocadas en el entorno de una carga negativa se sienten atraídas hacia la posición de las cargas negativas. Observen que la disposición de líneas de fuerza, de líneas de campo, de cargas negativas, ambas, o de cargas distintas, son bastante diferentes. Adicionalmente, podemos mostrar un ejemplo de geometría alrededor de cargas eléctricas de signos diferentes y de magnitudes diferentes. Representamos en este gráfico una carga positiva cuya intensidad, cuya cantidad de carga es muchísimo mayor que la cantidad de carga negativa contenida en la carga eléctrica de la derecha. Observen que algunas de las líneas de campo eléctrico de la carga positiva, siempre las líneas de campo eléctrico salen de las positivas, algunas llegan a la carga negativa, pero puesto que el conjunto de líneas de campo que acompaña a la carga positiva es mucho mayor debido a la intensidad mayor de la carga eléctrica, no todas las líneas de campo que salgan de la positiva lograrán confluir en la negativa. Dicho de otra manera, puesto que el número de líneas de campo de la carga negativa es menor, entonces las líneas de campo de la carga positiva podrán confluir hasta agotar las posibilidades geométricas con la carga negativa, excepto esta línea horizontal, y las demás líneas de la carga positiva irán todas entonces hasta infinito. Hemos de decir en síntesis que las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen de la carga positiva y se dirigen a infinito o a cargas negativas, mientras las líneas de campo eléctrico de una carga negativa confluyen en la negativa, vienen desde infinito o vienen desde cargas positivas. Ahora bien, un ejercicio simple sobre campo eléctrico es el que presentamos acá en el contexto de un disco cargado uniformemente, un disco de radio R mayúscula con una distribución superficial de carga sigma. Llamaremos este radio R mayúscula el radio del disco. Pretendemos en este problema calcular en este punto específico el valor del campo. Dividimos el disco en elementos diferenciales. Hemos dicho en lo anterior que para calcular el campo eléctrico de una distribución es suficiente con dividir la distribución en elementos diferenciales, obviamente distribución continua. Elementos diferenciales, cada uno de los cuales contribuye en el punto correspondiente con un campo eléctrico diferencial. Cuando realicemos la suma sobre todos y cada uno de los posibles elementos diferenciales de área en la placa,
podremos conseguir el efecto neto en el punto en cuestión. En particular, es fácil observar que, puesto que este elemento diferencial de área tiene uno correspondiente en el sector opuesto de la placa, y puesto que este elemento diferencial genera a su vez en este punto un campo eléctrico, al final resultará que los elementos de área colocados en posiciones simétricas respecto al centro darán lugar en este punto a campos eléctricos cuyas componentes horizontales se cancelan y cuyas componentes verticales, vale decir en dirección Z, se refuerzan. La gran conclusión de este análisis es que el campo eléctrico en el punto Z, debido a una placa circular, está dado únicamente por las componentes o proyecciones verticales de los diferenciales de campo eléctrico. Digámoslo de la siguiente manera: solo existen componentes diferenciales en Z que dan lugar a un campo neto en Z distinto de 0, mientras el resto de componentes que son paralelas a la placa dan una resultante neta nula. Y podemos tomar en consideración que la componente en dirección Z, que viene entonces a ser diferencialmente esta cantidad, está dada por la proyección de este ángulo, es decir, por la proyección coseno del diferencial de E. Necesitaremos en el cálculo el valor del coseno alfa, que es Z sobre R, y que escrito en términos ya no de la hipotenusa, sino de los catetos R' y Z, tiene entonces esta forma genérica. La expresión para el elemento diferencial de carga eléctrica sobre la placa está dada por la densidad superficial de carga, que es una constante, y por el elemento de área. De hecho, esta expresión conforma la definición de densidad superficial de carga eléctrica. Ahora bien, la componente Z diferencial, que va a ser la única cuyo efecto global persiste, se puede escribir como la componente coseno. Vale decir, primero que todo, ley de Coulomb, la componente coseno, y al reemplazar en la expresión de arriba, podremos obtener entonces esta línea en la que aparecen dos elementos diferenciales. Diferencial de R', que es una distancia radial, y el diferencial de φ, que es un ángulo. De esta manera, cuando pretendamos hacer el cálculo de la componente Z del campo eléctrico, deberemos integrar radial y angularmente. La integración angular es completamente simple, puesto que la variable de integración φ aparece solo en el diferencial, y esto da lugar a que esa integral angular tenga un valor de 2π, mientras la integral en el diferencial de R', que es un poco más compleja, da lugar finalmente a esta expresión. El campo eléctrico de una placa de radio R mayúscula, observado el campo desde una distancia Z, tiene entonces esta forma final.
Ahora bien, es posible hacer una aproximación al caso de una placa sumamente grande. ¿En qué consiste, desde la perspectiva de esta solución, en qué consiste una placa plana infinita? Placa plana infinita significa conserve el valor de z, que es la distancia a la cual se mide el campo eléctrico componente z, que es el único que sobrevive, y hágase el radio del disco crecer indefinidamente. Esto trae en la expresión general para E sub z el anulamiento de este término, puesto que R mayúscula es una cantidad muy grande tendiendo a infinito. Quiere decir entonces que el campo eléctrico cerca a la superficie de un disco, y de hecho a cualquier distancia de un plano infinito, tiene la forma de sigma medios E0, cancelándose los dos términos en z, si z es mayor que 0. Esta expresión para E sub z da entonces el campo eléctrico por encima, también por debajo, de una placa plana infinita. Volvamos al caso del disco. Disco con un diámetro 2R finito. Hemos calculado en el problema anterior el campo eléctrico únicamente en puntos sobre el eje del disco, pero un cálculo más completo nos debería dar la posibilidad de evaluar el campo electrostático en cualquier otra posición. No lo haremos aquí, pero el resultado globalmente es el que presentamos en este dibujo. Líneas de campo eléctrico siempre saliendo de la placa plana circular a la que consideramos con carga positiva. Hasta aquí el módulo 9 del capítulo 3. Después de la lectura de esta sección, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.